Mi nombre es Inspector Valente y mi jurisdicción es el limbo. Investigo los barcos que el mar escupe de vuelta, las naves que regresan a puerto sin sus almas, cargadas únicamente con el peso de una pregunta. Me llaman cuando la lógica se encoge de hombros y la policía portuaria se persigna, y el caso del Peregrino era, desde el principio, uno de esos. El barco pesquero fue encontrado a la deriva, a 100 millas de la costa de Yucatán, navegando en círculos perfectos. Estaba en un estado impecable. No había señales de tormenta, ni de piratería, ni de lucha. En la cocina, una cafetera estaba todavía tibia. En el comedor, una partida de dominó a medio jugar, pero de sus 7 tripulantes no había ni rastro. Habían desaparecido en el aire. Excepto uno, el capitán Rock Santeiro. Subí a bordo del Peregrino en el muelle de cuarentena. El silencio en la cubierta era antinatural, pesado. Mi equipo ya había establecido el perímetro. «Es lo más extraño que he visto, inspector», me dijo mi ayudante, un joven llamado Rivas. «La tripulación se ha desvanecido, pero el capitán está en su camarote». La puerta estaba cerrada con llave y cerrojo. Desde dentro, un misterio de cuarto cerrado en medio del océano. Mi tipo de infierno. Nos dirigimos al camarote del capitán. La puerta había sido forzada por el equipo de abordaje. La madera astillada alrededor de la cerradura era la única señal de violencia en todo el barco. «Nadie entró ni salió después de que se cerrara», dijo Rivas. «Lo hemos comprobado». Entré en el camarote. El aire era frío, inmóvil y olía a sal, a madera y a algo más, a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Y en el centro de la habitación lo vi. Rock Santeiro. No estaba en su cama, ni desplomado sobre su escritorio. Estaba arrodillado en el suelo, de espaldas a mí, frente a una pequeña mesa de trabajo. Su cuerpo estaba rígido. Llevaba su uniforme de capitán, perfectamente planchado. Me acerqué con cautela. ¿Causa de la muerte?, le pregunté a la forense, que estaba en un rincón. «No tengo ni idea», respondió ella sin apartar la vista del cuerpo. «No hay heridas, no hay signos de asfixia, de envenenamiento, de nada. Es como si simplemente se hubiera apagado». Rodeé el cuerpo para ver su rostro y me detuve en seco. Los ojos de Rock Santeiro estaban abiertos, mirando fijamente a la mesa, y en su rostro había una expresión de éxtasis absoluto, de una dicha tan profunda que era obscena. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Eran sus manos, estaban juntas, entrelazadas como si estuviera rezando, y en sus manos sostenía una pequeña figura de madera recién tallada. Sobre la mesa de trabajo frente a él había docenas de otras figuras similares, figuras de santos, de sirenas, de marineros, todas ellas talladas con un detalle y una habilidad magistrales, muy por encima de la capacidad de un simple aficionado. Y todas las figuras compartían un rasgo común y aterrador. No importaba si era un santo o una sirena. Cada una de las figuras tenía el rostro congelado en una máscara de terror puro y absoluto, con la boca abierta en un grito silencioso. Todas, excepto la que él sostenía. La figura que tenía en sus manos, la última que había tallado, era la de un capitán, y su rostro, al igual que el del hombre que la sostenía, era un retrato de una paz y una alegría incomprensibles. Rock Santeiro, cuyo nombre significa tallador de santos, había pasado sus últimas horas tallando el horror de su tripulación y finalmente su propia y extraña salvación. No había carta de suicidio, no había explicación, solo un camarote cerrado por dentro, un capitán muerto de alegría y un ejército de estatuillas de madera que gritaban en silencio. Pasé los 2 días siguientes a bordo del Peregrino, respirando su silencio y su misterio. Mi equipo y yo desmontamos el camarote del capitán pieza por pieza, tratando cada objeto como una reliquia sagrada de un crimen imposible. Las docenas de figuras de madera fueron cuidadosamente catalogadas y embolsadas.
Envié una de ellas a un experto en maderas raras de la universidad y el resto las guardé bajo llave en la sala de pruebas. El cuerpo de Santeiro fue trasladado para una autopsia exhaustiva que, como yo sospechaba, no reveló nada. Murió de un fallo cardíaco masivo, pero el forense no podía explicar la expresión de éxtasis en su rostro. Era una contradicción médica. Mi atención se centró en el diario de a bordo del capitán, el único testigo silencioso de la tragedia. Como en tantos otros casos, las primeras entradas eran un mar de monotonía. Informes del tiempo, coordenadas, recuentos de pesca. La escritura de Santeiro era precisa, la de un hombre de control y rutina. La primera desviación de la normalidad apareció en la entrada de hacía un mes. «Hemos encontrado algo extraño en las redes hoy», escribió. Un trozo de madera, oscura, casi negra, increíblemente pesada. Parece parte del mascarón de proa de un galeón muy antiguo. La madera es extraña, no se parece a nada que haya visto, y las tallas son hermosas y aterradoras a la vez. A partir de ese día, el tono del diario cambió. Santeiro describía una creciente inquietud entre su tripulación. Los hombres se quejaban de pesadillas, soñaban que se ahogaban, no en agua, sino en un mar de rostros de madera que gritaban. 3 días después de encontrar el mascarón, Santeiro escribió sobre su propia e inexplicable compulsión. «No puedo dejar de mirarla. La madera llama. Cogí un cuchillo y empecé a tallar un trozo. No sé por qué. Mis manos se mueven solas. Hay un rostro en la madera y quiere salir». Las siguientes entradas eran un descenso a la obsesión. Santeiro, que nunca había mostrado interés por el arte, se convirtió en un escultor febril. Describía cómo tallaba durante horas, sin comer ni dormir, y escribía sobre la reacción de su tripulación. Al principio, estaban fascinados, pero pronto, la fascinación se convirtió en miedo. «Los hombres dicen que las figuras los observan», escribió una semana antes del final. «Dicen que susurran por la noche, que sus gritos de madera son reales. Se están volviendo paranoicos, me tienen miedo. A mí y a mis hijos de madera». La paranoia se convirtió en motín. La penúltima entrada era un caos de tinta y desesperación. «Quieren quemarlas, los blasfemos. No entienden que cada rostro que tallo es un grito que libero de la madera. Quieren silenciar las voces. No lo permitiré». Y entonces, la última entrada, escrita con una calma aterradora, el mismo día en que el barco fue encontrado. «Los he encerrado fuera, he atrancado la puerta. Ahora estoy solo con mis creaciones. El silencio es perfecto. La madera me ha pedido un último rostro, el más importante, un rostro de paz para contrastar con su terror, un rostro para el guardián. Me ha pedido mi rostro, y yo se lo daré con gusto». Cerré el diario. La historia estaba allí. Una locura colectiva, iniciada por un artefacto maldito. Santeiro no fue asesinado. Se entregó a su arte, a su locura, y la tripulación probablemente saltaron por la borda para escapar del infierno en el que se había convertido su barco. Era una explicación, loca pero completa. Un informe que podía escribir, cerrar y archivar. Esa noche, en mi despacho, no podía dejar de mirar las bolsas de pruebas que contenían las figuras. Saqué una, la de un joven marinero con el rostro desencajado por el terror. La madera era fría y extrañamente pesada. Mientras la sostenía, sentí una astilla clavándose en mi pulgar, un pequeño punto de dolor. Dejé caer la figura sobre la mesa, sobresaltado, y en el silencio de mi despacho oí un sonido nuevo, el suave y rítmico sonido de un cuchillo raspando un trozo de madera. Venía de la sala de pruebas, al otro lado del pasillo. Me quedé helado en mi despacho, el sonido de mi propio corazón haciendo eco del ritmo del tallado invisible. Mi mente, entrenada para buscar la lógica, luchó desesperadamente por una explicación. Ratas.
el sonido de la calefacción, un colega trabajando hasta tarde, pero sabía que estaba solo en el edificio y el sonido era demasiado deliberado, demasiado artístico para ser accidental. Con una reticencia que me pesaba en los huesos, me levanté y caminé hacia la puerta de la sala de pruebas. El sonido se detuvo en el instante en que mi mano tocó el pomo. Abrí la puerta. La sala estaba oscura, silenciosa y fría. Las figuras de madera estaban inmóviles dentro de sus bolsas de pruebas, sus rostros gritando en la oscuridad. No había nadie. No había nada fuera de lugar. Cerré la puerta, mi cuerpo temblando con una adrenalina fría. Volví a mi despacho y miré mi pulgar. La pequeña astilla de madera negra seguía allí, bajo la piel. Con unas pinzas de mi escritorio, la arranqué con una precisión quirúrgica, pero sabía que era demasiado tarde. No era la madera el veneno, era la historia que contenía. En los días que siguieron, mi vida se desmoronó. El sonido del tallado se convirtió en mi compañero constante. Lo oía en mi casa, en mi coche, en el silencio entre las palabras durante las reuniones. Era un susurro de locura que solo yo podía oír. Empecé a soñar con madera. Soñaba que estaba en un bosque oscuro y antiguo, los árboles con rostros humanos retorcidos de dolor. Y yo tenía un cuchillo en la mano y una compulsión irresistible de darles voz, de liberar sus gritos. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a ver rostros en todas partes, en la veta de mi escritorio de madera, en los patrones del papel pintado, en las nubes. Y todos ellos estaban gritando. Sabía que estaba siguiendo el mismo camino que el capitán Santeiro, la misma obsesión, la misma locura. La única diferencia era que yo sabía que era una maldición. Él pensaba que era una vocación. Tenía que luchar. Mi investigación cambió de enfoque. Ya no se trataba de descubrir cómo había muerto la tripulación. Se trataba de descubrir de dónde venía la madera. Era mi única esperanza. Si podía encontrar la fuente, quizás podría entender el antídoto. Pasé semanas sumergiéndome en los archivos del Peregrino. Encontré la última ruta de pesca del barco, las coordenadas donde Santeiro había registrado haber encontrado el extraño trozo de madera. Era una zona remota en el Golfo de México, conocida por los pescadores como el cementerio de barcos, un lugar donde las corrientes traicioneras habían hundido docenas de barcos a lo largo de los siglos. La madera que encontró, el mascarón de proa, tenía que pertenecer a uno de ellos. Comencé una búsqueda cruzada. Busqué registros de todos los galeones españoles que se hundieron en esa zona entre los siglos XVI y XVIII. La lista era larga y desalentadora, pero entonces encontré una anomalía, un barco que no era un galeón, un barco negrero portugués llamado Lágrima de Angola, que se hundió en una tormenta en 1788. Su manifiesto de carga era un documento escalofriante. Listaba 150 unidades de carga viva en las bodegas, pero lo que me llamó la atención fue una nota del capitán del puerto de donde zarpó. Describía al capitán del Lágrima, un hombre llamado Diogo Alves, como un individuo cruel y sádico, pero también como un notable tallador, famoso por decorar su barco con figuras grotescas que él mismo tallaba. Y la madera que usaba, según la nota, era especial. Ébano africano, traído de una región de Angola que las tribus locales consideraban maldita, un lugar donde se decía que los árboles crecían sobre las tumbas de 1000 guerreros y absorbían sus almas atormentadas. Lo había encontrado, la fuente. La madera no estaba simplemente maldita, era la maldición. Era una prisión de almas, y el capitán Alves y más tarde el capitán Santeiro no eran talladores. Eran carceleros, liberando los gritos de los condenados, uno por uno, y ahora la madera me había encontrado a mí. Esa noche, el sonido del tallado en mi apartamento fue más fuerte que nunca, y por primera vez fue acompañado de un nuevo sonido, un susurro.
Una voz antigua, hablando en un portugués con un fuerte acento africano, repitiendo la misma frase una y otra vez. Libéranos. La palabra libéranos se convirtió en el metrónomo de mi descenso a la locura. La oía en el silencio de mi apartamento, en el ruido blanco del tráfico, en el fondo de cada conversación. Era un coro de susurros, cientos de voces de guerreros y esclavos atrapados, suplicando a través de los siglos. Mi casa se convirtió en su templo y en mi prisión. La paranoia se transformó en una empatía aterradora. Ya no solo oía el sonido del cuchillo sobre la madera. A veces me despertaba por la mañana y encontraba una nueva y diminuta cara gritando, tallada en el brazo de mi silla de roble o en el marco de la puerta de mi dormitorio. No las había tallado yo, pero mis manos dolían como si lo hubiera hecho. La maldición no solo me hablaba, intentaba usarme como su herramienta. Mis sueños se convirtieron en un archivo de horrores. Ya no veía bosques oscuros, sino la bodega sofocante y apestosa del Lágrima de Angola. Sentía el vaivén del barco, oía el llanto de los niños, sentía las cadenas en mis propias muñecas. Y a veces el sueño cambiaba, y yo era un guerrero en una selva angoleña, con la cara pintada y una lanza en la mano, cayendo en una batalla olvidada, mi último aliento siendo absorbido por la madera oscura de un árbol sagrado. Estaba experimentando los recuerdos de las almas, y su dolor se estaba convirtiendo en el mío. Sabía que si no hacía algo, me consumirían. La investigación era mi única defensa. Me concentré en el capitán del barco negrero, Diogo Alves. Rastreé su historia. Era un hombre temido, incluso para los estándares de su época. Los registros lo describían no solo como un esclavista, sino como un feiticeiro, un hechicero que practicaba una extraña mezcla de rituales cristianos y magia tribal africana que había aprendido de sus prisioneros. Creía que podía atrapar las almas de los muertos en la madera de ébano de su barco para hacerlo invencible. El Lágrima de Angola no era solo un barco, era una batería de almas, un motor de agonía, y el mascarón de proa que Santeiro encontró era el nexo principal, la pieza central de sus rituales. La solución tenía que estar en el mismo lugar que el problema, en el retorcido sistema de creencias de Alves. Me sumergí en libros sobre folclore angoleño y sincretismo afro-portugués. Y en un oscuro tratado de un misionero del siglo XIX encontré lo que buscaba. El misionero describía una creencia local. Decían que un alma atrapada en la madera solo podía ser liberada de una manera. La madera no podía ser simplemente destruida. Eso solo dispersaría a los espíritus, creando un enjambre de fantasmas sin ancla. Para ser liberada, la madera tenía que ser devuelta a su tierra natal, la arboleda sagrada de donde fue cortada, y allí debía ser quemada en un fuego hecho con las ramas de sus árboles hermanos, en un ritual de purificación. Solo entonces las almas serían libres para continuar su viaje. La respuesta era tan imposible como la propia maldición. Tenía que encontrar una arboleda sagrada en Angola basándome en los registros de un barco negrero de hacía 200 años. Tenía que recuperar todas las figuras de madera de la sala de pruebas de la policía, robar la evidencia de mi propio caso y llevarlas al otro lado del mundo para quemarlas en una hoguera ritual. Era una locura. Era el fin de mi carrera. Era algo que pondría a cualquier hombre en un manicomio, pero yo ya vivía en uno. La noche en que leí las palabras del misionero, el sonido del tallado en mi apartamento fue frenético, y los susurros de "libéranos" se convirtieron en un solo y desesperado grito. A la mañana siguiente entré en mi despacho y vi una nueva talla en mi escritorio. Era mi propio rostro. Y por primera vez no estaba gritando, estaba sonriendo, con la misma expresión de paz extática que había visto en el rostro del capitán Roque Santeiro. La madera ya no me pedía que liberara a los otros, me estaba ofreciendo unirme a ellos.
y esa oferta era infinitamente más aterradora que cualquier grito. La visión de mi propio rostro sonriendo con la paz de los muertos fue el catalizador. En ese momento, la elección se volvió simple. Podía quedarme y convertirme en la próxima obra de arte macabra del coleccionista de almas, o podía abrazar una locura diferente, una locura activa, una locura con un propósito. Elegí la segunda. Esa misma noche, me convertí en un ladrón en mi propia casa. Conduje hasta la comisaría, mi corazón martilleando una mezcla de miedo y una extraña y nueva determinación. La paranoia de ser descubierto por mis propios colegas era casi peor que el miedo a los fantasmas. Usando mi placa y mi conocimiento de los protocolos, desactivé la alarma de la sala de pruebas. El sonido del cerrojo al abrirse resonó en el silencio como un disparo. Dentro, el aire era frío, y el susurro de «libéranos» que emanaba de la caja de pruebas era un rugido en mi mente. Tomé la caja que contenía todas las figuras talladas por Santeiro, incluyendo la del capitán sonriente y la del joven marinero que había tocado primero. Sentí el peso de cientos de almas en mis manos. Salí del edificio sin ser visto, un fugitivo de la misma ley que había jurado defender. Mi siguiente parada fue mi apartamento. No empaqué ropa ni recuerdos. Fui a mi estudio y borré todos los archivos de mi investigación. Quemé mis notas. Destruí cualquier conexión entre el peregrino y el lágrima de Angola. Para el mundo, el caso del capitán Roque Santeiro seguiría siendo un misterio sin resolver. Dejé una nota en mi escritorio para mi ayudante, Rivas. He encontrado una pista que debo seguir solo. Escribí. Cierra el caso. Causa de la muerte, desconocida. No me busques. Era una despedida, un suicidio profesional y personal, pero era necesario. No podía arriesgarme a que nadie me siguiera. No podía arriesgarme a que la maldición encontrara otro anfitrión. Con el dinero que tenía ahorrado, compré un billete de avión, solo de ida, a Luanda, Angola, bajo un nombre falso. El viaje fue un purgatorio de 24 horas. Llevaba la caja con las figuras como equipaje de mano. Durante todo el vuelo, sentí el zumbido de los susurros a través del metal y el plástico. Me miraba en el reflejo oscuro de la ventanilla y veía los rostros de los guerreros superpuestos al mío. La paranoia era un compañero de asiento sofocante. Cada pasajero que tosía, cada niño que lloraba, sonaba como un eco de las almas atrapadas que llevaba conmigo. Sabía que encontrar una arboleda sagrada, basándome en los escritos de un misionero del siglo XIX, era casi imposible. Necesitaba un guía. Mi investigación me había llevado al nombre de un hombre, el profesor Nkosi, un historiador y antropólogo de la Universidad de Luanda, el mayor experto mundial en el folclore de la región de donde provenía la madera de ébano. Le había enviado un correo electrónico críptico antes de salir, hablando de un artefacto de madera con propiedades acústicas inusuales. Para mi sorpresa respondió: «Le esperaré en el aeropuerto», fue todo lo que dijo. Aterricé en Luanda. El calor, la humedad y el torbellino de olores y sonidos de una ciudad vibrante eran un shock para mis sentidos, acostumbrados al silencio paranoico de mi apartamento. Y allí, esperándome junto a la salida, había un hombre anciano, alto y delgado, con una barba blanca y unos ojos que parecían haber visto más historia que todos mis libros. Era el profesor Nkosi. No me preguntó por mi nombre falso ni por mi viaje. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la caja que yo llevaba. Una expresión de profundo dolor y reconocimiento cruzó su rostro. «Has traído un gran ruido a una tierra que anhela el silencio, inspector Valente», dijo en un portugués perfecto, usando mi nombre real. «Lleva mucho tiempo llorando, y su llanto, me temo, te ha hecho enfermar». El viaje con el profesor Nkosi, desde Luanda hacia el interior de Angola, fue un viaje a través del tiempo. Dejamos atrás el asfalto y el hormigón y nos adentramos en un mundo de tierra roja, de selvas densas y de aldeas donde las viejas tradiciones aún se aferraban a la vida con una tenacidad silenciosa.
Viajamos en un viejo Land Rover y durante los 2 días que duró el viaje, Nkosi se convirtió en mi confesor y en mi maestro. Él conocía la historia, no por los libros, sino por la tradición oral de su pueblo. El lugar al que vamos, me dijo mientras conducíamos por un camino de tierra lleno de baches, lo llamamos el Berço das Almas, la cuna de las almas. Los árboles de ébano de esa arboleda no son madera corriente. Se cree que sus raíces se conectan directamente con el mundo de los espíritus. Son canales. Me contó la historia del capitán negrero, Diogo Alves. Él no solo robó madera, explicó Nkosi, sus ojos oscuros llenos de una pena antigua. Él profanó el lugar, realizó un ritual de su propia y retorcida invención, creyendo que podía atrapar la fuerza de los guerreros que sus hombres mataron en la madera. No quería la madera, quería las almas, y en su arrogancia creó una prisión de dolor que ha estado gritando en silencio durante más de 200 años. A medida que nos adentrábamos en el continente, mi propia condición empeoraba. Estaba acercando la madera a su hogar y la conexión se volvía insoportablemente fuerte. Los susurros de «libéranos» ya no eran un murmullo, eran un rugido constante en mi cabeza. Las pesadillas de la bodega del barco negrero me asaltaban incluso despierto. A veces miraba mis propias manos y veía las de un guerrero africano o las de un esclavo encadenado. Mi identidad se estaba deshilachando, ahogada por el coro de los perdidos. Nkosi me observaba con una calma compasiva. Me enseñó a respirar, a anclarme en la realidad, a no dejar que las voces me consumieran. No luches contra ellos, me aconsejó. Son parte de ti ahora. Escúchalos, pero no les obedezcas. Eres su guardián, no su esclavo. Al tercer día llegamos. El Land Rover no pudo seguir. Tuvimos que caminar la última milla. El aire se volvió más denso, más fresco. El sonido de la selva se desvaneció, reemplazado por un silencio reverencial. Y entonces la vi, la arboleda. No era oscura ni aterradora, era hermosa. Árboles de ébano gigantescos, cuya corteza era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, se alzaban hacia el cielo, sus hojas formando un dosel que filtraba la luz del sol en rayos plateados. El suelo estaba cubierto de un suave musgo. Era un lugar de una paz profunda, una catedral natural. Hemos llegado, dijo Nkosi. El Berço das Almas. Me detuve en el borde de la arboleda. La caja que contenía las figuras de madera en mi mano vibraba con una energía palpable. Los susurros en mi cabeza se convirtieron en un clamor, una oleada de esperanza y de miedo. Sentían que estaban en casa. Nkosi me puso una mano en el hombro. A partir de aquí, el viaje es solo tuyo, inspector, dijo con solemnidad. Dentro de la arboleda, el velo entre los mundos es fino. No solo oirás sus susurros, sentirás su dolor, su ira, su desesperación. Tienes que ser fuerte, tienes que ser su ancla y su liberador. Prepara el fuego y no mires atrás. Pase lo que pase. Asentí, mi garganta demasiado seca para hablar. Y con el peso de cientos de almas en mis hombros y un terror sagrado en mi corazón, di el primer paso para entrar en la cuna de las almas. En el momento en que crucé el umbral invisible de la arboleda, el mundo exterior desapareció. El aire se volvió espeso, vibrante, como el interior de una campana justo después de ser golpeada. El clamor en mi cabeza se intensificó hasta convertirse en un huracán psíquico. Un torbellino de cientos de voces gritando, llorando, suplicando, estaba dentro del nexo, dentro de la herida. Caminé hacia el centro de la arboleda, un pequeño claro donde la luz plateada caía directamente sobre un círculo de tierra desnuda. Este era el lugar. Abrí la caja y coloqué las figuras de madera en el suelo. Sus rostros tallados en una agonía silenciosa parecían mirarme, sus ojos de madera acusadores. Eran los rostros de los guerreros, de los esclavos, de los marineros del peregrino,
y en el centro coloqué la figura sonriente del capitán Santeiro, el guardián loco que se había rendido a su dolor. Comencé a recoger ramas secas de los árboles de ébano, tal como el ritual dictaba. Cada rama que tocaba era fría, pesada, como el hueso de un hombre. Y con cada rama una nueva oleada de recuerdos me golpeaba. Sentí la furia de un guerrero defendiendo su hogar. Sentí la desesperación de una madre separada de su hijo en la bodega de un barco. Sentí el terror del joven marinero de Santeiro al ver a su capitán descender a la locura. La historia de la madera se estaba convirtiendo en la mía. Construí una pequeña pira en el centro del claro. El asalto a mi mente alcanzó su punto álgido. Las voces se unieron en un solo grito, pero ahora estaba dividido. Una parte gritaba, ¡libéranos!, anhelando el fin de su tormento, pero otra parte, quizás la más antigua, la más aterrorizada por el olvido, susurraba, ¡no nos dejes ir! La oscuridad es todo lo que conocemos. Estaban luchando entre sí dentro de mi cráneo, una guerra civil de almas. Sentí que mi propia conciencia se disolvía, mi identidad desgarrada por esta tormenta de dolor ajeno. Estuve a punto de ceder, de dejarme caer y convertirme en un recipiente más para su agonía. Pero entonces recordé el rostro sonriente de Santeiro, la paz de la rendición. Y recordé los ojos aterrorizados de mi ayudante Rivas al teléfono y la mirada de respeto del profesor Nkosi. No podía fallarles, no podía convertirme en otro fantasma. Con manos temblorosas, coloqué las figuras sobre la pira una por una. Cada una que tocaba me enviaba una sacudida de emoción pura, la ira, el miedo, la pérdida. La última que coloqué fue la mía, la talla de mi propio rostro, sonriendo con la paz de la locura. La puse en la cima de la pira como una ofrenda final. Saqué un encendedor de mi bolsillo. La pequeña llama parecía una profanación en la luz plateada de la arboleda, y prendí fuego a la pira. La madera de ébano sagrada no ardió con una llama normal. Ardió con un fuego frío, una llama de un blanco azulado que no emitía calor, solo una luz intensa. Y mientras las llamas lamían las figuras, los gritos en mi cabeza se unieron en un solo y ensordecedor alarido. Los rostros de las figuras parecieron animarse en el fuego, sus bocas de madera abriéndose en una agonía final y catártica. El sonido no era audible, pero lo sentí en cada célula de mi ser, una onda de choque psíquica que me arrojó hacia atrás. Caí al suelo, mi mente en blanco por el dolor y el poder del ritual, y desde la hoguera vi cómo se elevaba una columna de humo, pero no era humo, eran formas, cientos de siluetas translúcidas que se arremolinaban y ascendían, pasando a través del dosel de hojas y desapareciendo en el cielo. Estaban siendo liberadas, y mientras yacía allí, viendo el éxodo de las almas, una paz profunda comenzó a llenar el vacío de mi mente, pero no sabía si era la paz de la victoria o el silencio que precede al olvido total. Desperté al atardecer. El fuego en el claro se había reducido a un lecho de cenizas blancas y frías. La arboleda estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Era la quietud pacífica de la naturaleza, no la quietud expectante de una prisión. Las voces en mi cabeza se habían ido. La paranoia, el miedo, la pena ajena, todo había sido purificado en el fuego. Me sentía vacío, y era la sensación más maravillosa que había experimentado en meses. El profesor Nkosi me encontró sentado junto a las cenizas. No preguntó qué había visto. Simplemente me puso una manta sobre los hombros y me ayudó a ponerme en pie. El ruido se ha ido, dijo, sus ojos sabios mirándome con compasión. Ahora el silencio puede empezar a curar. Mi regreso al mundo fue un renacimiento surrealista. Después de semanas de vivir en un estado de asedio psíquico, los sonidos normales de la vida, el motor de un coche, la música en una radio, la risa de la gente, me parecían milagrosos.
El viaje de vuelta fue tranquilo. Ya no veía rostros en las nubes ni oía susurros en el viento. Era solo yo, solo Valente. Por supuesto, mi carrera como inspector había terminado. Había desaparecido durante 3 semanas. Había robado pruebas de un caso activo. No había forma de explicar la verdad. Inventé una historia sobre un colapso nervioso, sobre seguir una pista falsa que me llevó a un callejón sin salida y a una crisis personal. Me permitieron tomar una jubilación anticipada por motivos médicos. Mi reputación quedó manchada, la de un buen detective que finalmente se había quebrado bajo la presión. Acepté el veredicto en silencio. Era un precio pequeño a pagar por mi cordura. El caso del Peregrino y la muerte del capitán Roque Santeiro sigue oficialmente sin resolver, archivado en un sótano polvoriento, catalogado como uno de esos extraños misterios del mar. Otro, Mary Celeste. Solo yo, y quizás un anciano profesor en Angola, conocemos la verdad. A veces me pregunto si hice lo correcto, si la verdad que descubrí debería haber sido revelada. Pero, ¿cómo le explicas al mundo que un trozo de madera puede contener el eco de un alma? ¿Cómo registras en un informe policial que un hombre fue asesinado por una pena de 200 años? Algunas verdades no están hechas para el mundo de los hechos y las cifras. Pertenecen al mundo de los susurros y las leyendas. Ya no vivo en la ciudad. Me mudé a una pequeña casa en el campo, lejos del ruido. Y he encontrado una nueva afición. Trabajo con la madera. Tengo un pequeño taller donde tallo, no figuras, sino objetos simples, cuencos, sillas, marcos. Al principio tenía miedo de tocar la madera de nuevo, pero descubrí que era lo único que me ayudaba a sanar. Cada pieza de madera normal, cada trozo de pino o de roble, es un recordatorio del silencio. Pero no del silencio antinatural y hambriento, sino del silencio pacífico y vacío de la madera que no tiene nada que contar. A veces, mientras trabajo, sostengo un trozo de madera en mi mano y simplemente escucho su quietud. Y en esa quietud encuentro mi propia paz. No soy el mismo hombre que subió a bordo del Peregrino. Una parte de mí se quedó en esa arboleda en Angola, quemada junto con las almas que liberé, pero la parte que regresó más sabia. Regresó sabiendo que el universo es mucho más extraño de lo que nuestros informes pueden contener, y que el trabajo de un verdadero investigador no es solo resolver el misterio, sino a veces, solo a veces, es saber qué secretos es mejor dejar que descansen en paz.